La historia arrancará en una época donde Corea del Norte y el Sur se reunifican. En ese contexto, el profesor reúne a talentosos ladrones de ambos lados para concretar un robo a la recién acuñada moneda para la futura nación coreana. La historia arrancará en una época donde Corea del Norte y el Sur se reunifican. En ese contexto, el profesor reúne a talentosos ladrones de ambos lados para concretar un robo a la recién acuñada moneda para la futura nación coreana. La historia arrancará en una época donde Corea del Norte y el Sur se reunifican. En ese contexto, el profesor reúne a talentosos ladrones de ambos lados para concretar un robo a la recién acuñada moneda para la futura nación coreana. La historia arrancará en una época donde Corea del Norte y el Sur se reunifican. En ese contexto, el profesor reúne a talentosos ladrones de ambos lados para concretar un robo a la recién acuñada moneda para la futura nación coreana. La historia arrancará en una época donde Corea del Norte y el Sur se reunifican. En ese contexto, el profesor reúne a talentosos ladrones de ambos lados para concretar un robo a la recién acuñada moneda para la futura nación coreana. La historia arrancará en una época donde Corea del Norte y el Sur se reunifican. En ese contexto, el profesor reúne a talentosos ladrones de ambos lados para concretar un robo a la recién acuñada moneda para la futura nación coreana. La historia arrancará en una época donde Corea del Norte y el Sur se reunifican. En ese contexto, el profesor reúne a talentosos ladrones de ambos lados para concretar un robo a la recién acuñada moneda para la futura nación coreana. La historia arrancará en una época donde Corea del Norte y el Sur se reunifican. En ese contexto, el profesor reúne a talentosos ladrones de ambos lados para concretar un robo a la recién acuñada moneda para la futura nación coreana. La historia arrancará en una época donde Corea del Norte y el Sur se reunifican. En ese contexto, el profesor reúne a talentosos ladrones de ambos lados para concretar un robo a la recién acuñada moneda para la futura nación coreana. La historia arrancará en una época donde Corea del Norte y el Sur se reunifican. En ese contexto, el profesor reúne a talentosos ladrones de ambos lados para concretar un robo a la recién acuñada moneda